Hola a todos, mi nombre es Sharon Paz y junto a mi grupo vallejiano número 3 les hablaremos más a detalle sobre el escritor peruano César Abraham Vallejo Mendoza, que sin duda fue una figura inspiradora de la poesía universal del siglo XX y un gran exponente de las letras en nuestro Perú. En esta ocasión nos centraremos en uno de sus poemarios más analizados, España aparta de mí este cáliz. Acompáñennos. El Ministerio de Cultura 2018 nos habla que César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza Gurrionero. En 1923 concreta su anhelo de viajar a Europa. César Vallejo estuvo por diversas ciudades europeas como París, Madrid, Moscú, Budapest, Bruselas y Berlín. Permaneció por el viejo continente por 15 años. En 1925 colaboró con la Revista Mundial de Lima y viajó por primera vez a España. En 1926 conoce a la que sería su futura esposa, de nombre Georgette Marie Philippard Trapp. Miguel Hernández, en 2020, señala que César Vallejo participó en la Guerra Civil Española. En 1936, España vivió el conflicto más sangriento que Europa Occidental había experimentado desde el final de la Primera Guerra Mundial en 1918. Así pues, el poeta escribe versos que son como himnos surgidos de la agonía, el dolor, un gemido por más de 200.000 muertes que hubo en el campo de batalla, violencias turbas y otras atrocidades. Para Vallejo, este conflicto significa el choque de dos tendencias opuestas, de tipo político y militar. En julio de ese mismo año, en 1937, el poeta asiste al Segundo Congreso Internacional para la Defensa de la Cultura, situaciones que inspira a Vallejos en su poemario. Si quieres entender este exitoso poema, tienes que saber las luchas políticas de César Vallejo. Hoy yo te voy a comentar una de ellas. Según Faire, en el año 2010, nos comenta que César Vallejo era comunista. Participó en el Partido Comunista Español y luego participó en el Partido Comunista Peruano. Luego viaja a París con sus amigos formando una célula a finales de 1928. Es aquí donde su poema es fuertemente influenciada por sus ideologías marxistas y sus ideologías religiosas. España parte de mí este cáliz fue inspirado y motivado por la Guerra Civil Española. Aquí César Vallejo muestra su apoyo contundente para el Partido Republicano, que es avalado por el voto popular. Aquí él muestra la sangrienta escena de la guerra, las horrorosas muertes que hubo entre familias y niños. Para España es uno de los poemas más importantes porque muestra la cruda realidad que se vivió en aquella guerra civil. En el poemario España aparta de mí este cáliz, el autor hace un reclamo por las injusticias que se cometían a la clase obrera de esa época y a las sangrientas masacres durante la Guerra Civil de España. En esta obra, Vallejo expresa un profundo deseo de justicia e igualdad de clases sociales, como si quisiera detener el sufrimiento de la pugna ciudadana. En esta obra, Vallejo engloba expresiones de dolor, sufrimiento y esperanzas propias del cristianismo. Además, hay que considerar que cuando escribe su poema, este se encuentra inmerso en luchas políticas por la reivindicación del proletariado. El título de su poema muestra una figura retórica del verso bíblico: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, reemplazando el vocativo de padre por el de España. En efecto, podemos ver que el anhelo de la voz poética es de presenciar la realidad en donde no exista un mal y en el que se halle una justicia universal.
De esa manera, Vallejo logra la amalgamación de la religión e historia de la revolución. Huaqueta, 2016, página 127 a la 135. Se puede sentir el deseo y gemido ferviente de la voz poética en contemplar una realidad donde el mal se ha extinguido y el anhelo de una justicia universal se halla. Por otro lado, la injusticia social es un problema mundial que ocurre en todos los países y regiones del mundo. España fue un gran ejemplo de esto, puesto que por muchos años ha sufrido guerras civiles y una clara tendencia clasista por parte de la burguesía social y el proletariado. A continuación les presentaremos la declamación de dos poemas del poemario España aparta de mí este cáliz. Masa, que es el poemario número 12, y España aparta de mí este cáliz, el número 15. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Declamación de la estrofa 5 del poema España aparta de mí ese cáliz. Este poema es el número 15 y lleva titulado el mismo nombre que su poemario. Aquí Vallejo da una importancia inigualable al futuro de la sociedad española, así como a la infancia. Niños, hijos de los guerreros, entre tanto, bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, las cometas y los hombres. Bajad la voz, que está con su rigor, que es grande y sin saber qué hacer, y está en su mano. La calavera hablando y habla, la calavera aquella de la trenza, la calavera aquella de la vida. César Vallejo decía a los niños que honren España. El objetivo es que nos muestra la derrota de España y el gran sufrimiento entre lágrimas de ancianos muertos y la gran responsabilidad de los niños que tuvieron que madurar muy pronto. España estuvo dominada por el poder dictatorial y llamó a los niños que con su estudio estén con España, porque ellos son la esperanza. Vallejo hace el llamado a la pureza y cuidado como fundamento y norma para las nuevas generaciones que llegan. Él no se mostró pesimista y transformó su miedo y dolor en esperanza. Y le dijo a todos los niños que el mundo sería reconstruido, el símbolo de la pureza. Profesor, buenas noches. Mi nombre es Leslie Yajaira Medina Toche. Soy alumna de la Universidad César Vallejo y la encargada de hacerle unas pequeñas preguntas. Me gustaría que se presentara, por favor. Sí, como no. Mi nombre es Manuel Hermano de Esteros, soy magíster, egresado acá de esta casa de estudio. Asimismo, tengo una especialidad de lenguaje y literatura y, digamos, con gusto se puede compartir esta experiencia con todos ustedes. Muchas gracias, profesor. Bueno, voy a comenzar con la primera pregunta y es: ¿qué cree que es lo que caracteriza a Vallejo en sus obras? Hay un comentario muy cierto que vincula los momentos de Vallejo, ¿no? Voy a empezar por ahí, ¿no? Vallejo inicia con Heraldos Negros y en el marco de la poesía, muy vinculado al modernismo. En este caso, digamos, la estética se basaba sobre todo en la musicalidad, con cierto matiz regionalista que se puede apreciar en muchos de sus versos, pero sobre todo en el adorno, ¿no? Digamos, en esa herencia que, digamos, había provenido pues de la literatura de Rubén Darío y otros más que va a asumir Vallejo, ¿no?
Gracias, profesor. Ahora yo le pregunto, Mario de España, aparte de este cáliz, ¿qué cree que el autor nos quiso transmitir? Recordemos nosotros que el contexto de España aparte en este cáliz es la Guerra Civil Española, ¿no? Ya es un Vallejo que asume una posición política, ¿no? Muy ligada al socialismo, al comunismo y al marxismo. Lo cierto es que Vallejo, digamos, también, a pesar de que tiene una postura ideológica, digamos, de moda en la época, sin embargo, Vallejo trasciende ese momento, o sea, no se encasilla. O sea, no se encasilla, digamos, ¿cómo se llama?, en esa concepción, ¿no?, digamos, ideológica que muchas veces se revela en otros escritores. Vallejo hace universal su forma de sentir. Por eso que cuando, por ejemplo, uno lee poemas como Masa, que está incluido en este poemario, uno encuentra que nos habla acerca de la solidaridad humana, nos habla acerca de la fe, de la esperanza. Entonces también hay un fuerte matiz, y el título mismo te ayuda, religioso. ¿Por qué razón? Porque recordemos que Vallejo tiene dos tipos de Dios. El Dios cristiano que se hizo humano, al cual Vallejo se identifica y que de cierta manera guarda mucha simpatía, y aquel Dios que es inmaterial, o sea, ese Dios que quizás se encuentra alejado de lo que es la condición humana, al cual Vallejo le suele reclamar. Entonces, Vallejo lo conoce muy bien estos conceptos, o sea, lo maneja bastante bien. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que el gran aporte del escritor es justamente eso, ¿no? Universalizar los sentimientos hacia la condición humana a partir y a pesar de la posición política que él ha tenido, ¿no? Gracias, profesor. Así es. Bueno, un fuerte abrazo virtual y muchos éxitos. Hasta otra ocasión. En conclusión, es necesario resaltar que Vallejo en su poemario España aparta de mí este cáliz se dirige a los niños. Aquí hace referencia a que si lo destruyen por la tragedia de la guerra, habrá que reconstruirla y superar los despojos que sufrieron, y este será el mayor trabajo de las nuevas generaciones. Un claro ejemplo, cuyo contrato es muy similar al del poemario, la guerra de Ucrania y Rusia, donde bombardearon colegios, orfanatos, escuelas, condominios. Muchas personas sin experiencia en la guerra se ofrecieron voluntarios para defender su país del duro enfrentamiento durante el conflicto. Gracias.